Gracias, estimado señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, por el cual se excusa de asistir a la sesión de hoy en cumplimiento de compromisos previamente agendados. Reemplazo para la sesión de hoy de la diputada señora Joana Ahumada a la diputada señora Gloria Navellán. Correo electrónico de la diputada señora Alejandra Plasencia, por el cual solicita la comparecencia de manera presencial o telemática de expertos que asesoren a la comisión respecto al proyecto de ley que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, boletín 15.261-25, que está en tabla el día de hoy. Al igual, el argumento es que al igual como se está haciendo en la votación particular del proyecto de ley que establece una ley marco sobre ciberseguridad. Al efecto, sugiere que se invite como asesora para que asesore a la Comisión en este trámite legislativo a la abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Gabriela Hilger, magíster en Derecho de la Universidad de California, Berkeley, profesora de Derecho Migratorio y de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado y jefa jurídica del Servicio Jesuita de Migraciones. Y pareo en esta sesión del diputado Castro con la diputada Plasencia. Muchas gracias, secretario. Respecto a la cuenta, respecto a la solicitud de la diputada Plasencia, se necesita unanimidad se necesita acuerdo de la comisión para que participen invitados a la discusión en particular de este proyecto. Yo en lo particular creo que la presencia de invitados en la discusión en particular es excepcional y solamente para ciertos casos determinados debido a la complejidad de los proyectos de ley, así que yo por lo menos en mi caso no estaría por que participaran expertos porque ya se dio la oportunidad en la discusión en general del proyecto. Así que, resuelto eso, ¿no hay acuerdo? No hay acuerdo. Seguimos la tramitación tal y como está. Puntos varios, diputado Chalper. Sí, dos cosas, presidente, muy breve. Lo primero, quisiera pedir que oficiemos al Ministerio del Interior, en particular a la Subsecretaría de Interior, a saber quién dio la autorización puntualmente para que se pudiera marchar por la calle Morandé. La verdad es que no es para nadie una novedad que esa es una calle de difícil acceso para el desarrollo de movilizaciones. Vimos lo que derivó esa marcha para el frontis de la moneda, lo cual fue para nosotros bastante inédito y sorprendente. Y por lo tanto saber quiénes escribieron esas autorizaciones y por qué fue posible el día de ayer que se rayara el frontis de la moneda y que la verdad hubiera un riesgo real de poder incluso acceder al Palacio de la Moneda. Eso es lo primero. Y lo segundo, presidente, mucha preocupación por lo que ha trascendido respecto de la información de que habrían amenazas a jueces y a fiscales por parte de bandas de narcotraficantes. Esta comisión tiene algo que decir al respecto, pedirle ojalá una audiencia con el subsecretario Monsalve para que nos detalle, ojalá en sesión secreta, cuál es el alcance de esto y qué podemos hacer, porque es muy preocupante el que hoy día ya estemos llegando a este nivel. Me imagino que cada uno en sus distritos le ha tocado conocer situaciones de secuestros, de amedrentamientos, de extorsión, y por lo tanto también requerirle, presidente, que hagamos un espacio en nuestras agendas para ese tema. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Diputado Leza. Gracias. Ampliando un poco la solicitud de oficio del diputado Chalper en el primer punto que él hacía, quisiera preguntarle al Ministerio del Interior qué instrucción precisa de resguardo del Palacio de la Moneda se dio el día 10 y 11 en la mañana, porque existe un perímetro de seguridad en el Palacio de la Moneda, los carabineros siempre rodean el palacio y en esta oportunidad no estaban por Morandé, estaban replegados en la plaza de la Ciudadanía y entraron al Palacio de la Moneda, al edificio, destruyeron escritorios y sillas en la sala de prensa. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las imágenes. Esto no había pasado nunca. No pasó en el estallido social. Lo único más o menos parecido es cuando el presidente Lagos decide abrir la pasada por dentro de la Moneda a los peatones. En un momento entraron con un lienzo a la pileta central del patio de los Naranjos, pero jamás en la historia republicana
se había entrado al edificio del Palacio Presidencial. En esta oportunidad entraron, quebraron vidrio. Entonces preguntarle al Ministerio del Interior quién dio la orden, al Departamento de Seguridad del Palacio de la Moneda de replegarse, si hubo alguna instrucción de dejarlos pasar, qué se destruyó, cuántos detenidos hay, están identificados, tenían prontuario anterior. Yo me pregunto, en cualquier país civilizado, ¿qué le pasa a un antisocial que entra a la Casa Blanca y rompe vidrios? ¿Qué le pasa a alguien en Canadá? ¿Qué le pasa a alguien en Inglaterra, en Australia? Probablemente muchos años de cárcel. Entonces, ¿dónde están las querellas presentadas? ¿Dónde está la instrucción del responsable? Porque la delegada presidencial puede haber autorizado la marcha, espacio público, pero de la Plaza de la Ciudadanía y Plaza de la Constitución para adentro, eso depende de la seguridad del Ministerio del Interior y del Departamento de Seguridad de Carabineros. Entonces queremos saber si son reales las versiones de algunos medios de que se les ordenó replegarse, de que se les ordenó no defender el Palacio con la fuerza que lo han hecho en estos 210 años de vida republicana. O sea, le acaba de pasar algo al presidente Boric y a la ministra Toá que no había pasado nunca. Cruzaron la línea del Palacio Presidencial que nos pertenece a todos. Eso, presidente. Sandri, sumar ese requerimiento también al oficio y también después tomar o sea, que los diputados también que quieran adherir se sumen a este oficio interior, que además me parece delicado porque teniendo en consideración de que desde el 2005 que no se pasaba por Morandé precisamente por razones de seguridad, es bien insólito que teniendo en consideración ese antecedente no se haya puesto un resguardo adicional precisamente en el paso por Morandé, porque todos tuvimos la oportunidad de ver las imágenes que estaba absolutamente descubierto ese sector, y si no se hizo en 18 años precisamente por razones de seguridad, la verdad es que es bien incomprensible que no se haya tomado las medidas correspondientes. Diputado Joanet. Oiga, a ver, tengo un problema con la marcha y la romería. Yo creo que todas las calles de Chile se puede poder marchar, se puede poder hacer las manifestaciones en un contexto de un Estado de Derecho. La pregunta que uno tiene que hacerse es si es que efectivamente existen las garantías de seguridad para la gente que está en la marcha o para el entorno, ¿no? De seguridad que tiene que haber. Y ahí yo quiero hacerle una pregunta por favor, al gobierno, por su intermedio, que nos respondan por oficio, ¿cómo se garantizó la seguridad del presidente? Estamos hablando del presidente de la República. El presidente es el presidente de la República y como tal tiene que tener una seguridad especial. Y por tanto, si es que efectivamente la acción de que el presidente estuviera en la marcha, me imagino que estaba premeditada. Si estaba premeditada, quisiera saber, aunque sea en una sesión secreta, cómo se garantizó la seguridad del presidente. El presidente no puede estar en situaciones de inseguridad, porque si no, no solo la señal que le estamos mandando al resto del mundo, sino al país. Nosotros tenemos una crisis de seguridad y lo que no podemos justamente estar mostrando debilidad en materia de seguridad del presidente. Yo quisiera saber si efectivamente la seguridad del presidente estuvo permanentemente asegurada y si efectivamente esa acción del presidente de estar en la marcha hacia la romería era premeditada. Si era premeditada, bueno, tendrán que explicarnos acá, ya sea el subsecretario o la ministra de Interior. El 6 de enero de 2021 hubo un ataque al Capitolio en Estados Unidos. Y por tanto hubo consecuencias gravísimas a las personas que participaron en esa acción. Yo espero, naturalmente, por su intermedio, a partir también de lo que ha dicho el diputado Alessandri, por su intermedio, cuáles van a ser las acciones legales que el gobierno va a emprender contra todas las personas que vulneraron la moneda, vulneraron el Palacio de Gobierno. Yo quiero efectivamente que hayan acciones y quiero efectivamente que aquí hayan responsables, por una parte, quienes actuaron en contra de la moneda, pero por otra parte los responsables que permitieron que esto ocurriera. Porque lo que ocurrió, esta es una imagen para el resto del mundo dantesca, sobre todo en un contexto de que la moneda alguna vez fue atacada y hemos condenado esos ataques, ¿no? En su momento a la moneda del 11 de septiembre de 1976, y lo que ocurre ahora, de otra perspectiva, que a la moneda también se le vulnera, y eso no es inaceptable. Y por tanto quiero saber
invitemos al subsecretario Interior para que nos explique efectivamente lo que acaba de señalar el subsecretario, el diputado Alessandri en términos de cuáles eran las medidas de resguardo y si se hizo esta marcha, porque en definitiva ocurrió lo que ocurrió, ¿ya? Por otra parte, quisiera también, por su intermedio, que el subsecretario nos explique las declaraciones que hizo unos días antes, después de haber estado acá, señalándole a la ciudadanía que era recomendable que no asistiera, que la ciudadanía no fuera a Santiago Centro el día 10 y 11 de septiembre. Yo quiero saber por qué, en definitiva, el subsecretario señaló eso, porque en el fondo la señal es que no hay seguridad. Y si no hay seguridad en el centro de Santiago, ¿qué le queda para el resto del país? Si no hay seguridad en el centro de la capital, ¿qué le queda al resto del país? O sea, las señales que estamos dando en materia de seguridad, que es el gran tema hoy día que usa el país, es fundamental. Y una tercera cuestión que no tiene que ver con esto, pero ustedes que tiene que ver con la preocupación permanente respecto a la Araucanía. Yo le he hecho una consulta al Ministerio de Educación, pero tiene que ver con seguridad. Yo quiero saber que me den un listado de cuántas son las escuelas que se han quemado en la Araucanía. Desde siempre. Años, cuántas son las escuelas en la ruralidad de la Araucanía que se han quemado, en los sectores rurales, fundamentalmente todos sabemos que son escuelas mapuche, ¿no? Quiero saber, esta es nuestra comisión, pero quiero saber qué pasa con los niños, dónde están los niños, porque en definitiva nosotros tenemos que garantizarles qué pasó con los profesores, con los niños de esas escuelas que hoy día están, que quemaron, digamos, que han quemado este último tiempo. Esas son las tres cuestiones que quería plantearle, presidente. ¿Algún periodo, presidente? Todas. Gracias, diputado Jonet. Incorporar. ¿Por qué? No, los últimos 30 años en democracia, ¿no? En democracia, ¿no? Pero... Yo no sé si nombró el instructivo, porque había un instructivo por parte de Presidencia que estaba dirigido a los funcionarios públicos. Así es. Y los ministros son funcionarios públicos Así también, que no se podía participar en ningún tipo de marcha o manifestación. Y ese instructivo al parecer no fue cumplido ni siquiera por el propio presidente de la República. Por lo tanto, que nos puedan acompañar también ese instructivo, secretario, porque si ni siquiera el presidente ni sus ministros cumplen el instructivo que ellos mismos mandatan a cumplir, la verdad es que también es bien insólita la situación. Entonces, yo creo que sería bueno que pudiera el subsecretario del Interior, considerando que el miércoles seguimos votando el proyecto de ley de ciberseguridad, destinar los primeros minutos para que nos pueda explicar todas estas interrogantes que han planteado los parlamentarios. Secretario, en la citación del miércoles, por favor, incorporar eso como primer punto, para después continuar con la discusión en particular. No se puede. Tienen que tener 9 diputados para... Entonces hay un punto que habría que dejarlo fuera. O sea, se le invita para eso y ahí si están los 9 diputados, hacemos secreto de la sesión. Si es que fuera secreta, no necesariamente tiene que ser secreta. Exacto, por ejemplo, lo del instructivo no es secreto, lo del instructivo es algo público, las medidas de seguridad son públicas, y si hay algún tipo de elemento que sea secreto, obviamente que se tomarán los resguardos correspondientes en la sesión. Diputada Joana Ahumada. Muchas gracias, presidente. Sobre el mismo punto y sumándome a todo lo que han dicho, que por supuesto es gravísimo lo que ocurrió en La Moneda, es saber en detalle el número de, por ejemplo, carabineros que fueron derivados desde otras regiones para este contingente que se supone se preparó. Entonces, saber si es que efectivamente, dada la capacidad, cuál era la propuesta real de seguridad, porque al parecer no se cumplió ni en los estándares ni en el número requerido, y sobre todo para la región de Antofagasta, que no sabemos cuántos carabineros fueron desde ahí solicitados para poder cumplir hoy día una función de resguardo en La Moneda para estos actos que se realizaron. Gracias, presidente. Gracias, diputada Ahumada. Agregamos también al oficio, respecto al primer oficio, el diputado Schalper, que habla respecto a las amenazas a magistrados y fiscales, también incorporar a la Asociación Nacional de Magistrados para que nos pueda dar su parecer respecto a esta grave situación que tiene además con medidas de seguridad a distintos magistrados y fiscales en nuestro país. Eso sería en varios. Pasamos a el primer punto de la tabla. La sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señor Andrés Longton, Jorge Alessandri, Jaime Araya, José Miguel Castro, Andrés Joanet,
y Diego Schalper, y de las diputadas señoras Joana Humada, Sofía Cid, Catalina del Real y Francesca Muñoz, que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, boletín número 15261-25, en primer trámite constitucional y primer trámite reglamentario. Se encuentra invitada para participar en la discusión del proyecto de ley la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, que por razones de agenda, entendiendo además que hoy día es 11 de septiembre, hay muchas actividades, se excusó de asistir. También se acordó extender el plazo de formulación de indicación al proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad para el miércoles 20 de septiembre a las 12 horas y fijar plazo para la formulación de indicación al proyecto de ley que proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas para el lunes 25 de septiembre. Ahí está el correo institucional, seguridadcam@congreso.cl. Vamos a partir con la discusión. Sí, Cam. Mi cámara. Alvarito antes residía en la Araucanía, tenía domicilio en la Araucanía. Vamos a partir la discusión en general, votamos en general este proyecto hace ya un buen tiempo, hay indicaciones presentadas, así que, señor secretario, por favor, primer artículo. Primeras indicaciones, mejor leer la tercera columna, que es la columna de las indicaciones, porque además lo sustituye. Es que primero el artículo único que introduce las siguientes modificaciones a la ley de migración, el numeral 1 que elimina en el punto final el artículo 9 a continuación, en su reemplazo lo siguiente, con excepción de lo dispuesto en el artículo 119 bis, que se refiere al artículo de la ley de migraciones que dice que no criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito, y ahí se le agregaría con excepción de lo dispuesto en el artículo 119 bis. Eso es lo primero que habría que pronunciarse en la comisión, si es que le parece, señor presidente. Sí, señor secretario, tenemos una indicación sustitutiva respecto a al primer artículo. Pero sustituir no es el artículo 119 bis. Eso viene en el punto número 2. Este es el punto número 1 del artículo único. El artículo único está dividido en dos puntos, en el 1 y en el 2. Acabo de leer el número 1, que modifica el artículo 9 de la ley de migraciones, que en el fondo que dice que la migración irregular no es constitutiva de delito, con excepción, como dice la propuesta de la moción, está muy bien, de lo dispuesto en el artículo 119 bis. En eso no hay indicación, señor presidente. Ya, diputados, quieren hacer uso de la palabra respecto a el primer artículo, que tiene que ver principalmente para excepcionar aquellas situaciones que van a ser contempladas como delito, que es el corazón, obviamente, este proyecto de ley, porque la ley de inmigración y extranjería solamente establece sanciones administrativas, y lo que hace este artículo es decir que son las sanciones administrativas, pero con excepción de lo que vamos a tratar este proyecto, que establece sanciones penales. En votación, secretario. En votación el numeral 1 del artículo único. Único numeral 1. Diputado Jorge Alessandri. Presidente, ¿estamos votando la indicación, la columna derecha, o estamos votando como viene? El número 1 del artículo único, que no tiene indicaciones. A favor. Diputado Jaime Araya. Diputado Cristian Araya. A favor, señor secretario. Diputado Castro Tapariado. Diputada Lorena Fríes. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Leal. Diputado Leiva. Diputada Navillán Ahumada. Diputada Ahumada. A favor, secretario. Diputado Orsini. Diputada Plasencia. Diputado Schalper. ¿No está? No. Señor presidente. A favor. 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el número 1 del proyecto, del artículo único del proyecto. Ahora, presidente, viene
el numeral 2, que introduce un nuevo párrafo tercero en el título séptimo, pasando el actual párrafo tercero a ser el nuevo párrafo cuarto, con un nuevo artículo 119 bis en el siguiente tenor. No sé si quiere que leamos el 119 bis o nos remitimos derechamente a las indicaciones. Yo creo que es mejor remitirse a la indicación porque es sustitutiva, secretario. Entonces, para que me ayude, Carito, está la indicación de los diputados señores Jorge Alessandri, José Miguel Castro, Henry Leal, Andrés Longton, Jimena Osandón y Diego Chalper, para sustituir el artículo 119 bis, que es introducido en la ley 20.325 por el numeral segundo, por uno nuevo del siguiente tenor. Artículo 119 bis. El que hiciera ingreso al territorio nacional de manera clandestina, por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. El extranjero que ingresare al territorio nacional, mediante alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior, existiendo a su respecto una causal de impedimento o prohibición de ingreso, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo el que entrare al territorio chileno o intentare salir de él, valiéndose un documento de identidad o de viaje falso o faltando a la verdad en la información requerida por la autoridad para autorizar el ingreso o la salida. Se procederá siempre a la expulsión del extranjero del territorio nacional una vez cumplida la pena en términos de los incisos precedentes. Lo dispuesto en el inciso primero no se aplicará a extranjeros que reúnan las condiciones para ser reconocidos como refugiados en Chile, siempre que en este caso provengan directamente del territorio donde su vida o libertad está amenazada. Tampoco se aplicará a niño, niña o adolescente o al padre, madre, guardador o persona encargada de su cuidado personal. Eso sería, presidente. Señor secretario, perdón, ¿Leemos la de... ¿Hay otra sustitución? No. Veamos primero la 1 y después pasamos a la 2 del diputado Joanet. A ver, esta indicación sustitutiva lo que hace es establecer distintas figuras penales, haciendo la distinción respecto a la conducta para establecer la gravedad, para establecer la pena. La primera, lo que hacemos es sancionar el ingreso clandestino o por paso no habilitado eludiendo el control migratorio. Ahí establecemos una pena que es de 61 a 540 días. Más adelante está el procedimiento, porque el objetivo de esto, más que la pena, es que se proceda a la expulsión en el más corto plazo. Entonces, la primera figura es de 61 a 540 días cuando se ingresa por paso no habilitado o multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. Después hay una pena mayor, que es de 541 a 5 años, cuando hay una causal de impedimento o prohibición de ingreso de lo establecido en las 21.000 en la Ley de Migración y Extranjería. Ahí se sube la pena. Después hay una pena que es igualmente 541 a 5 años, cuando hay un documento de identidad o de viaje falso o faltando la verdad en la información requerida para la autoridad. Esa es una pena muy similar o similar, más bien dicho, a la que establece el 134 del Código Penal a propósito de la pena de falsificación de instrumento público o auténtico. Es decir, hay un símil respecto a la penalidad y a la proporcionalidad de la misma. Después establecemos que siempre una vez cumplida la pena se va a proceder a la expulsión, que precisamente el objetivo o los objetivos principales de este proyecto es que la expulsión se concrete en el corto plazo, entendiendo que la expulsión es administrativa, obviamente por el factor político de esas expulsiones no se terminan llevando a cabo con la celeridad que corresponde, y las expulsiones judiciales obviamente son decretadas y ejecutadas de manera mucho más eficiente. Y después establecemos como último inciso en que en el caso de los refugiados, y aquí nos atenemos precisamente al Estatuto para los Refugiados del Tratado Internacional, que provengan directamente del territorio donde su vida o libertad está amenazada, es decir, de los países, por ejemplo Venezuela, si está en Perú esa persona, no podría alegar refugio porque precisamente no hay un riesgo inminente a su vida e integridad física, precisamente porque no viene de un país donde esté siendo perseguido. Entonces nosotros tenemos una reacción muy similar a lo establecido en el Estatuto para los Refugiados, con la excepcionalidad, y esto va de la mano con la Ley de Inmigración y Extranjería, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, o al padre o madre, guardador o persona encargada de su cuidado personal, que es precisamente que va en la línea de los decretos que se están establecidos a propósito de las migraciones, sin perjuicio que se puedan obviamente realizar las expulsiones administrativas correspondientes. Esas son las distintos tipos de delito que nosotros establecemos y tipificamos con la penalidad, sin perjuicio de que más adelante está el procedimiento para hacer efectiva la pena y para hacer efectiva la expulsión de una manera mucho más expedita de lo que está haciendo hoy día a propósito de la expulsión administrativa. Yo les paso solamente un dato.
A esta fecha llevamos más de 78.000 ingresos irregulares por la frontera de acuerdo al registro que establece la PDI a propósito de las autodenuncias y de las denuncias, y en pocos meses más, porque eso es a junio, lo más probable es que estemos superando la cantidad de ingresos irregulares históricos en nuestro país, que fue, y el ingreso además, superando el ingreso que se dio en 1 año y medio respecto a 4 años del gobierno anterior del presidente Piñera. Y eso está registrado, no lo estoy inventando yo, eso lo informó la PDI a propósito de las denuncias y autodenuncias. Y conjuntamente con eso, el bajo nivel de expulsiones, bajo número de expulsiones administrativas, también es tremendamente preocupante, entendiendo que ya hemos modificado 2 leyes. La que amplía el plazo de detención para la PDI de 48 horas a 5 días, para que esas personas para que la PDI pueda tener el tiempo para poder expulsar, y además modificamos la ley que establece las formas de notificación, estableciendo notificaciones no presenciales, sino que por carta certificada o vía mail, para efectos de poder expulsar de manera expedita, entendiendo que las notificaciones personales dificultaban también el poder realizar el procedimiento para llevar a cabo las expulsiones. Habiendo esas 2 modificaciones, hasta el día de hoy, creo, y siendo generoso, no superamos las 200 expulsiones, o incluso menos puede ser en este año, un poquito más de año y medio de gobierno. Esa es la explicación de la indicación. ¿Algún diputada que quiera hacer uso de la palabra respecto al artículo 1 sustitutivo, artículo 119 bis? Solo una duda, presidente. Diputada en relación a la lógica de establecer como sanción la pena de presidio menor en su grado, mínimo, o multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. ¿Qué lógica fue lo que movió a los que presentan esta alternativa? Sí, mira, la explicación está un poquito más adelante, porque el objetivo del proyecto de ley, más que la sanción penal o pecuniaria, es la expulsión. Por lo tanto, lo que nosotros establecemos, entendiendo más que la pena es baja, es más adelante un procedimiento monitorio, es decir, que si te sancionan con la multa, eso venga automáticamente con la expulsión. O si el juez estima que no puedes pagar la multa, porque obviamente no tienes por tu situación económica, o porque no tienes recursos e ingresaste por pasos clandestinos, se procede inmediatamente a la expulsión. Es decir, la pena de multa es concordante con lo bajo de la pena, porque estamos hablando del primer tramo. Entonces, el objetivo del proyecto, más que el extranjero que ingresa por paso no habilitado esté en prisión, es que la expulsión pueda ser llevada acá de manera mucho más expedita. Diputado Araya. Presidente, es que yo creo que el objetivo y el éxito de este proyecto de ley pasa por lo disuasivo que resulte para los cientos de miles de migrantes que están esperando en países vecinos de si cruzar o no cruzar a Chile. Entonces, esa alternativa creo que podría no resultar disuasiva y con ello afectar el mismo espíritu del proyecto. Yo creo que hoy hay varios cientos de miles de inmigrantes en Ecuador, en Perú, que están muy atentos a ver si las condiciones son más favorables en Chile o en otro país. Y es a eso lo que queremos, yo creo, evitar o disuadir de que no vean a Chile como una alternativa. Entonces, si es a 10 unidades tributarias mensuales o 5 unidades, es bastante poco. Entonces, sí, lo que pasa... no sé si resulta tan disuasivo en ese... Claro, lo que pasa es que lo que pasa es que lo más probable es que esta multa sea difícil de aplicación, porque en general el extranjero que cruza por paso clandestino no habilitado viene con muy pocos recursos. Por lo tanto, además la persecución de una multa es muy compleja. Por lo tanto, lo que se va a producir primero es la expulsión, porque si el juez lo expulsa, lo más probable es que la multa no se va a aplicar, porque va a ser una pena, la persona que no pueda pagar la multa se le va a expulsar, y eso es precisamente lo más probable que ocurra. Por lo tanto, más que disuasiva la multa, lo que va a ser disuasivo es respecto a la celeridad con la cual se produzca la expulsión del país, que es precisamente lo que buscamos con esto. Porque si tú te fijas, la pena igual de 61 a 540 días no es una pena de cárcel. La persona no va a cumplir un día privado de libertad. Las conductas más gravosas son las que vienen a continuación, respecto a la falsificación, la provisión de ingresos, que son conductas
desde el punto de vista penal mucho más reprochable, porque una persona que no puede ingresar a nuestro país, porque tiene provisiones, por ejemplo, de condena en su país de origen por delitos graves y ingresa, eso obviamente que es una vulneración grave. Entonces, a mí me parece que queda acorde a la proporcionalidad de la infracción y además, diputado Araya, yo creo que con lo que viene a continuación respecto al procedimiento, va a concordar plenamente con lo que se busca con este proyecto, que es precisamente que las expulsiones se realicen de manera más expedita. Eso, ¿algún diputado? Diputada Plasencia. Muchas gracias, presidente. Sí, yo le estaba consultando, esto no tiene que ver con el proyecto, pero solo para salir de la duda, estaba consultando con la diputada Orsini respecto de el tiempo reglamentario para la sesión de hoy día, ya que debía terminar a las 10 para las 3 por el inicio de la sesión de sala, y de acuerdo al reglamento la orden del día debería durar mínimo 1 hora. Entonces era una de las consultas, porque de ser así, entonces la citación estaría fuera de reglamento. Diputada Plasencia, sí, se citó de 2 a 3. Lo ideal es terminar 10 minutos antes. En general, las comisiones, eso varía. De hecho, durante la presidencia del diputado Alessandri, muchas veces llegábamos casi justos con el inicio del horario de la sala. Lo ideal habría sido citar, obviamente, 10 para las 2, para que llegáramos a 2:50, pero entendiendo que generalmente llegamos al borde de la sesión, yo creo que podríamos, secretario, cumplir con la hora de la comisión si terminamos a las 3. ¿Podemos acordarlo? Si ustedes lo acuerdan, podría hacerse, pero tiene que haber acuerdo unánime. Tiene que ser unánime, porque reglamentariamente el orden del día es de 1 hora. ¿Reglamentariamente es de 1 hora? Sí. Ya, ¿y llegaríamos a las? Tiene que terminar 10 para las 3. Tiene que terminar 10 para las 3, porque se tiene que levantar 10 minutos antes del inicio de la sesión de sala. La sala parte a las 15 horas, debería levantarse a la... Claro. Bueno, lo levantamos a las 10 para las 3. Lo que pasa es que el punto de la diputada Plasencia es que no podemos sesionar menos de 1 hora. Eso es lo que usted señala. Así es. Ya. ¿Y qué es la solución, secretario? Que lo acuerde la comisión. Que lo acuerde la comisión, porque podríamos... Ha pasado cuando con el diputado, perdón, la presidencia del diputado Alessandri, sesionábamos, si la sesión era a las 3, sesionábamos incluso hasta las 15:05, porque había... Por el tema a tratar, y reglamentariamente deberíamos haber levantado 10 para las 3 y no se hacía, cosa que tampoco es reglamentario, pero por la anuencia de la comisión se hacía, y eso es para que los diputados estén en la sala para dar quórum. ¿Sí? Ese es el sentido de levantar 10 minutos antes. Pero muchas veces la comisión más de alguna vez la comisión lo hizo. Ya, entonces, ¿hay acuerdo para votar hasta las 10 para las 3, que son 10 minutos más? ¿Hasta las 3? No, hasta las 10 para las 3. 10 para las 3. Yo entiendo que la sesión tiene que terminar 10 para las 3, porque eso es lo reglamentario, justamente. Pero el tema es que la orden del día, si tiene que durar como mínimo 1 hora, entonces no se estaría cumpliendo con el reglamento, ¿ya? Y de ser así, la sesión, solicito, debería quedar inválida por esa misma razón, por una cuestión reglamentaria, ¿no? Yo entiendo que lo ideal, como usted plantea, es que se hubiera citado 10 para las 2. Deberíamos haberlo considerado, de hecho, porque además ya sabíamos que la sesión se iba a adelantar, la sesión de sala. Entonces fue como una desinteligencia, pero frente a eso, y si efectivamente existe una necesidad de terminar 10 para las 3, yo lo considero adecuado, pero más allá de eso tiene que ver con el desarrollo y el contenido de la sesión. A ver, la alternativa que hay es citar después de la sala. Soy el presidente de la comisión, por lo tanto puedo citar a sesión especial para las 5:30 de la tarde después de la sesión de sala. Exacto, puede citar. Puedo citar. Entonces, si la diputada Plasencia no quiere que esta sesión continúe, por las razones que esgrimió acá, la alternativa que tengo es citar después de la sesión de sala a las 5:30 hasta las 7 de la tarde
Mínimo una hora. Diputado Alessandri. Entiendo que el reclamo de la diputada es que terminemos 10 para las 3. Y eso no hay ni una duda, pero ¿suspender la sesión? No, la diputada tiene otro punto. Sí. Diputado Jonet. Terminar 10 para las 3. Sí, yo quiero que de verdad. Como le digo, es que respecto de la discusión de este proyecto, hoy, mañana, la próxima semana, en fin, nosotros lo vamos a tramitar. Pero nosotros tenemos que igual hacer bien las cosas, independiente de, y en eso yo le doy el punto absolutamente a la diputada Plasencia, su intermedio. Y que el secretario nos diga qué es lo que hacemos, qué es lo que corresponde hacer para hacer bien las cosas, porque después nos vamos a pisar entre nosotros la cola, en el sentido de que vamos a hacer las cosas mal, y independiente si usted puede citarnos después, que eso es su atribución, eso es otra cosa, pero que el secretario nos sea claro, que nos diga qué es lo que hacemos también para cuidarlo a usted, es simplemente, para después no tener problemas, simplemente. Presidente, por una desinteligencia mía, yo lo reconozco, más que por ignorancia, por error, yo asumí que la sesión era de 3:30 a 5, por eso yo cité, aconsejé a usted citar de 14 a 15 horas, yo lo induje a usted también al mismo error. Después salió el nuevo horario y reglamentariamente se exige como orden, en la orden del día, como mínimo de duración 1 hora. Es decir, deberíamos sesionar hasta las 3, ¿no? Porque salvo, lo que pasa es que hay otra norma reglamentaria que dice que las comisiones tienen que suspender su sesión 10 minutos antes del inicio de la sala, salvo que ustedes por unanimidad acuerden sesionar hasta las 3, y ahí se cumpliría la norma. Si hay unanimidad. Si no hay unanimidad, la sesión no sería reglamentaria. Ya, ¿hay unanimidad para continuar con la sesión hasta las 3 de la tarde? ¿Hay unanimidad para continuar hasta las 3 de la tarde? Ya. Continuamos con la sesión. En votación el artículo el otro no se 19. Hay otra indicación sustitutiva. Sí, porque también hay que... tiene razón, el diputado Jonet, ya. Le damos lectura. Presidente, lo que estamos conversando es que, a ver, yo creo que ambas indicaciones, la primera parte de su indicación es muy parecida a la indicación nuestra, la segunda no, y es más amplia, sin lugar a duda, porque en el fondo estaremos, yo voy a dejar mi indicación siempre y cuando con la Secretaría podamos subsumir también, y tiene que haber, si usted está de acuerdo, para efectivamente subsumir nuestra indicación respecto a la indicación suya, porque la primera parte, en la primera parte de su indicación es muy parecida. Sí. Presidente. Sí. Una nueva, refundirla o correr una nueva. Sí, lo que pasa, diputado Jonet, que la... ¿Ah? Sí. Sí. Presidente. Hay una pena que... Espera un segundo, diputado Plasencia, le doy la palabra al tiro. Hay una... tiene una penalidad distinta el diputado Jonet. Habría que ver porque tendría que ser concordante con la primera parte del artículo 119, el primer inciso, porque el primer inciso establece 61.540. Entonces, pena presidio, porque dice también pena presidio menor, será mínima media. Es la misma figura que establecemos nosotros, lo que pasa es que nosotros establecemos en la primera indicación una penalidad distinta, que es de 541.5. Usted establece la pena presidio menor en su grado mínimo media. Entonces, diputado Jonet, no sé si usted está por retirarla o mantenerla, porque si es mantenerla tendríamos que complementar o ver si es que hay una proporcionalidad respecto a las reglas establecidas en la indicación nuestra. Secretario. Habría que hacer una nueva redacción para que no haya lugar a dudas.
A ver, diputado, diputado Araya. En la indicación tuya, en lo relativo al extranjero que entrar al territorio chileno e intentar salir con un documento de identidad falso, es mínimo a medio. En la indicación de... Sí. Medio máximo. Sí, diputado Llonet, lo que pasa es que diputado Llonet, lo que pasa es que la hipótesis que usted establece está en la indicación que presentamos nosotros, y la pena es distinta porque la penalidad que nosotros establecimos es respecto a la figura que hoy día ya existe en el 134 del Código Penal, respecto a la adulteración, falsificación de instrumento público auténtico. Yo la voy a bajar. Ya. Gracias, diputado Llonet. Diputada Plasencia. Sí, solo quise... Verificar en reglamento, porque nunca había estado en una situación como esta, de si en el fondo del pareo es solo para votar los proyectos de ley o es para acuerdos. No, el pareo, la costumbre es que para votar los proyectos de ley, o sea, para tomar cualquier votación, pero principalmente para tomar No, pues ya se tomó el acuerdo, diputada. Pero ya tomado el acuerdo, diputada, porque hay un acuerdo de... Bueno, ya se tomó el acuerdo, diputada, ese punto ya fue zanjado. Está bien, después podrá revisarlo con el secretario. Está muy bien. Secretario, siga, la retiró el diputado Llonet. Entonces ponemos en votación la indicación sustitutiva. No, la tercera, la diputada era Joana Ahumada. No, ¿Tiene que ver con otro? Ya. Son complementarias. Okay. Es que también sería bueno, por si quieren incorporarlas, porque el diputado Araya también tiene una indicación complementaria que agrega inciso. Señor secretario, votemos primero el 119 bis y después que son el hay indicación, sí. Y después continuamos con la indicación del diputado más, sí. Sí. Le cuento, disculpe, presidente, vamos a votar la sustitutiva y después hay indicaciones complementarias al 119 bis. Así es. Por si ustedes quieren ver si le incorporan o no la otra indicación, ya. Muy bien. Claro, ahí, exacto. Por eso, indicación. Ya, vamos a votar la indicación sustitutiva de los diputados señores Alessandri, Castro, Leal, Longton, Jiménez Osandón y Diego Chalper. Diputado Alessandri, diputado Jaime Araya, diputado Cristian Araya, diputado Castro, diputado Fríes, diputado Joanet, A favor. diputado Leal, diputado Leiva, diputado Navellán, diputado Orsini, perdón, disculpe, diputada. Sí, a favor, gracias. Navellán, por favor. Diputada Orsini, diputada Plasencia. Diputada Orsini. Perdón, disculpe, diputada Orsini. Diputada Plasencia. Diputado Chalper. Diputado don Andrés Longton. A favor. 5 a favor. Plasencia no. 1 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba la indicación sustitutiva. Muy bien. No, o sea. Sí, por favor, Muchas gracias, presidente. Quisiera consultar al secretario sobre un asunto reglamentario. Si bien la diputada Plasencia está pareada para esta sesión, los pareos corren solamente para las votaciones de los proyectos de ley que estamos votando. Sin embargo, si la diputada está presente, por más que esté pareada, tiene todavía la facultad de no dar una unanimidad. Y haberle señalado lo contrario, me parece, presidente, que es pasar por sobre el reglamento y quisiera
que el secretario pudiese, por favor, aclarar el punto de cuál es el alcance del pareo. Sí, a ver, antes de que el secretario hable por un tema yo quiero también aclarar el punto del pareo no es una cuestión reglamentaria, sino que es un acuerdo entre parlamentarios y es un acuerdo de caballeros o damas o de una dama y un caballero, y que en general es para todo orden de votaciones, porque si uno no está, uno entiende que el otro tampoco va a poder votar porque hay un acuerdo de aquello. Entonces, en general, uno no hace distinciones del tipo de votaciones, que son todas las votaciones tremendamente relevantes. Por lo menos lo que me ha pasado a mí y otros parlamentarios, y lo he visto también en la sala, que ese acuerdo en general se cumple para todo tipo de votaciones, porque uno cuando hace un acuerdo con el diputado o diputada no distingue el tipo de votación. Entonces, ese acuerdo, por un tema ético también, desde el punto de vista de la palabra empeñada, uno en general lo hace extensivo a todo tipo de votaciones porque no hay distinción. Pero dicho eso, el secretario puede... Diputado Orsini. Sí, presidente, señalar que acá no hubo una votación, hubo una solicitud de unanimidad, que no es lo mismo que una votación. Acá no se tomó ninguna votación, se preguntó si había unanimidad para algo que evidentemente la diputada no quería dar, que es torcer el reglamento. Para eso se requiere de unanimidad, y no concurrir con la unanimidad no es lo mismo que votar. Exactamente lo mismo, diputada, porque es una votación. Y si no se toma de marcipo, la unanimidad o uninominalidad respecto a las votaciones son acuerdos que cada diputado vale un voto. Por lo tanto, si no hay un voto, quiere decir que no hay unanimidad. Por lo tanto, es lo mismo. Lo que pasa es que la palabra es unanimidad y la otra es no hay unanimidad, pero respecto a aquello es una votación por cada diputado. Diputado Alessandri. Presidente, una cosa es que el gobierno nos diga que no se puede ir al centro, que hay que suspender las clases, pero ya que los diputados de gobierno no nos permitan sesionar hoy día, o sea, nada que no tenga relación con la conmemoración del 11 de septiembre puede ocurrir hoy día. Que esta sesión estaba citada hace una semana, había una tabla, si no usted puede citar para las 5:30 después de la sala, pero de verdad no entiendo la molestia. Uno puede ser 10 para las 3, en fin, pero si la estrategia es que nada ocurra hoy día que no sea relacionado a la legítima conmemoración, al final uno paraliza a todo un país. Y una cosa es paralizar la comuna de Santiago, que lo siento especialmente porque es mi distrito y porque hay comerciantes golpeados, porque hay kiosqueros que tienen que pagar sus cuentas, porque hay restaurantes y emprendedores. Otra cosa es condenar a los niños de los colegios emblemáticos a no ir a clases de nuevo, pero ya que este Congreso en la región de Valparaíso no pueda sesionar me parece demasiado, presidente. No torzamos el reglamento y tratemos de legislar, que para eso estamos acá. El diputado Alessandro, diputado Jonet, y con el diputado Orsini cerramos el punto, por favor. No, yo entiendo que acá lamentablemente se incurrió en un error. El secretario ha hecho su mea culpa, de esta cuestión no nos puede volver a ocurrir, y por eso que yo hice la pregunta, porque en el fondo también tiene que ver con su cargo, presidente, pero también entendemos, a veces hay cosas que a uno le gustan o no le gusta, pero los acuerdos se han respetado históricamente en esta Cámara en situaciones mucho más complejas y difíciles que en una comisión, donde se han votado proyectos de ley en la sala. Recuerdo un par de hechos en la década del 90, donde con mucho dolor gente de centro izquierda pareada no pudo votar y se perdieron proyectos del gobierno, recuerdo del presidente Fred Ruiz Tagle, proyecto emblemático. Bueno, por eso yo diría que en esto uno tiene que mantener la tradición, que es la tradición republicana, y lo que tenemos que mantener es justamente eso. Gracias, diputado Jonet. Diputado Orsini. Sí, presidente, nosotros no estamos acá impidiendo que se lleve a cabo una sesión. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que el reglamento se respete y que se respeten los acuerdos que se toman en función de las mayorías que hay en esta comisión, y pasar por sobre un sector que está representado en esta mesa por una coyuntura particular que nos impidió poder llegar a la hora el día de hoy, me parece que está fuera del fair play que ha habido siempre en esta comisión. Decir que nosotros, todo lo contrario, tenemos interés de legislar, pero no podíamos estar hoy día a la hora porque topaba con una actividad oficial que es muy importante para nosotros haber podido concurrir. Lo que nosotros queremos, al menos lo que a mí me gustaría, es poder participar de este debate y poder, a pesar de que no cambia nada el resultado, las indicaciones se van a perder igual, el proyecto se va a aprobar igual, a pesar de que nosotros estemos en contra de lo que se está legislando,
es importante para nosotros que nuestra opinión y nuestro punto de vista sea escuchado en esta sesión y quede en el acta de las sesiones. Si usted quiere citar a las 5:30, yo no tengo problema. Está bien, diputado Orsini. Yo le recuerdo además que esto lo discutimos en el chat de la comisión, diputada, y usted señaló que había que sesionar hoy día. Y yo lo recuerdo, recuerdo el WhatsApp textual, dijo hay que sesionar. Y la citación a la moneda hoy día era previo a aquello. O sea, usted ya sabía que hoy día lunes tenía que ir a la moneda e igualmente señaló de que hoy día había que sesionar. Entonces yo no sé qué pasó entre medio de aquello. Pero claramente si hay diputados que queremos sesionar y usted no pudo por algún impedimento que obviamente por la fecha estaba agendado con anterioridad, igualmente creo que hay diputados, igualmente creo que hay que sesionar, entendiendo que nosotros no podemos detener, y ahí comparto el punto del diputado Alessandri, no podemos detener la actividad legislativa o laboral en el país precisamente porque hoy día es 11 de septiembre. Creo que nuestra obligación es legislar, y entendiendo que ustedes tenían actividades agendadas con antelación e igualmente señalaron que hoy día había que sesionar, me parece contraproducente que ahora estemos haciendo este punto y estemos demorando la tramitación de este proyecto, que además es tremendamente relevante y no se había podido discutir hace un buen tiempo. Entonces, las sesiones tienen que producirse y a nosotros precisamente nos eligió la ciudadanía para estar hoy día, para estar acá legislando. Así que, y entendiendo además que está la hora de estamos ya, son las 14:56, y que va a producirse la sesión en pocos minutos más. Secretario, le pido que le lea el artículo a la diputada Orsini para después levantar la sesión. No, respecto al artículo 167, perdón, disculpe, presidente. Artículo 167. Dos diputados podrán parearse entre sí, por escrito, obligándose a no participar en ninguna votación o elección durante el plazo determinado, o que convengan, o en aquellas votaciones o elecciones específicas que indiquen, salvo las votaciones de asuntos que requieran quórum supramayoritario para su aprobación, que esto no se aplica acá en comisiones. Este es está relacionado con... No, supramayoritario en la sala. La ley de quórum. Lo que está diciendo el secretario es que los pareos se aplican en la sala de la Cámara de Diputados, y cuando hay pareos en las comisiones es un acuerdo entre los parlamentarios. Diputado, también están los pareos en la comisión. En comisiones. El artículo 258, pero que es más... Espera, déjeme buscar el artículo... Por favor, le pido que lea el artículo que corresponda a la comisión, sí, por favor. Sí, es que el 167 precisa el 258. Por eso leí el 167. Ahora vamos al artículo 258. Ahí está. 258. El secretario dará cuenta de todos los documentos o materias de izquierda. Luego de la cuenta de cada sesión, el secretario dará lectura a la lista de pareos para los efectos de las votaciones que hayan de tener efecto durante la sesión. Eso es lo que habla en la parte de comisiones respecto al pareo, y se precisa cuando no está redactado en comisiones cómo se desarrolla los pareos en la sala. Entendiendo cómo está redactado el 258 y para claridad de los diputadas y diputados, dice: luego de la cuenta de cada sesión el secretario dará lectura a la lista de pareos para los efectos de las votaciones que hayan de tener efecto durante la sesión. No distingue el tipo de votación. Exacto. Ni es si es por proyectos o si es por acuerdos. Es decir, es una regla general. Exacto. No, el otro artículo es para la... Diputado Orsini, el otro artículo es para las votaciones en sala. Este artículo es supramayoritario. Los quórums supramayoritarios son de 2/3, 4/7. Supramayoritario. Son para quórum constitucionales. La unanimidad no es un quórum supramayoritario porque no está regulado ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Por lo tanto, el artículo que aplica a la comisión es el artículo, diputada, el artículo que aplica a las comisiones, diputadas, es el artículo 258, porque dice: el secretario dará cuenta de todos los documentos o materias dirigidos o tramitados a la comisión. A la comisión dice, y por lo tanto no distingue el tipo de votación, y todos los parlamentarios acá entendemos que son todas las votaciones que se hacen en las comisiones. Siempre se ha entendido así, y nunca se ha dado el caso que un diputado, o por lo menos yo no tengo conocimiento, que diga: mira, yo me parié, pero en esta votación voy a votar y en la otra no voy a votar. Así que, aclarado el punto, secretario, y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.